Hola chicos, continuamos que la transmisión en directo se nos cayó, estamos un poquito compleja la internet el día de hoy, entonces voy a grabar esta segunda parte y después ya lo subo al canal. Inicialmente te estábamos explicando qué era la ciencia política, entonces decíamos que es una ciencia social propia de las ciencias humanas, ¿listo? Y que la relacionamos con la ciencia del poder. Ya lo habíamos dicho, de dónde viene, ahí pueden mirar la primera parte que se explicó con detenimiento hace un momento. Y en síntesis decíamos que la ciencia política se refiere a todos los aspectos relacionados a un sistema de gobierno, ¿listo? Entonces por eso, para muchos, la ciencia política es la ciencia del poder y la ciencia del gobierno, ¿listo? ¿Cómo está políticamente organizada una comunidad humana colectiva? Entonces, es una herramienta de organización social. Entonces, ¿qué es la ciencia política? Es una herramienta de organización social. Para otros autores también puede considerarse como el fundamento y la estructura del Estado, el arte de gobierno, la dirección de los negocios públicos. Y es un aspecto que se hace referencia como tal a la ciencia del gobierno. ¿Listo? Para otros autores. Ya decíamos que el término viene de Grecia, política polis, donde la ciudad, donde los habitantes de la ciudad se reunían en torno a la plaza pública a tomar las decisiones. Entonces, por lo tanto, la política hace referencia a las actividades humanas, a las problemáticas del Estado y las gestiones del poder público. ¿Listo? Eso es lo que sí en términos generales. Por eso, en este estudio, en esta inquietud, también los que estudian la ciencia política son o nos consideran politólogos, ¿listo? Porque es decir que estudiamos el arte de esa relación de poder entre el Estado y la sociedad. Entonces, ahí se estudian las estructuras, las relaciones y las dinámicas entre personas dentro de un contexto político. ¿Estamos claros? Ya decíamos hace un momento que también es conocida como la teoría del Estado, porque se encarga de las formas, estructuras y las relaciones de poder. ¿Listo? La ciencia política tiene en cuenta, ¿qué es lo que tiene en cuenta la ciencia política? El comportamiento político de las personas y las sociedades, así como sus estructuras y sus procesos. Por ende, entonces, hay unas áreas que están concatenadas a la ciencia política. Entonces, esas áreas que tienen mucha relación con la ciencia política es el estudio del poder político, autoridad y legitimidad del poder, el Estado como tal, la administración pública, las políticas públicas, el comportamiento de lo político, la opinión pública, la comunicación política y por último las relaciones internacionales. Todos estos puntos tienen una estrecha relación y hacen parte también del estudio de la ciencia política. El cual estos también tienen unos enfoques, que más que todo los principales son el enfoque del conductismo, es decir, cómo la forma de comportarse esa autoridad frente a una legitimidad del poder. ¿Sí? Elecciones racionales, las elecciones que se hacen dentro de esa forma o de sistema de gobierno. ¿Sí? El funcionalismo, cómo funciona el Estado. ¿Sí? ¿Cómo funciona el Estado? ¿Para qué funciona el Estado? ¿Por qué funciona el Estado? Que eso lo pueden mirar en uno de mis videos que también he subido para grado 11, en la primera parte, origen y estructura del Estado, y en la segunda parte un video cortico, sencillo, donde explico la diferencia entre Estado, gobierno, país y nación. El institucionalismo, cómo están o cómo es la estructura de las instituciones dentro del Estado, ¿sí? Y también el sistema económico, político, social, sí está
si es el capitalista, si es el socialista, y si es una de esas dos ideologías, está impregnado por unos referentes históricos, como por ejemplo, si es socialista, por ejemplo, por el marxismo, entre otras. Estos son los enfoques de los enfoques de la ciencia política, ¿listo? Eh, en la actualidad, ¿de qué se encarga la ciencia política? Vea, se encarga de analizar el ejercicio político. No es otra cosa sino eso, ¿sí? Es decir, ¿de qué se encarga? Analizar el ejercicio político, de las actividades estatales, las actividades que hace el Estado, la administración, cómo se administra ese poder dentro del Estado, y la gestión pública, ¿sí? La gestión pública hacia los ciudadanos. Otro enfoque, ¿de qué otra cosa se encarga en la actualidad? De los sistemas políticos, los regímenes partidistas, es decir, los diferentes partidos que imperan o que dentro de una sociedad, como por ejemplo los partidos más significativos hoy que tenemos, Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Alianza Verde, Polo Democrático, Decentes, entre otros. Entonces, ¿cómo convergen? ¿Cuál es esa relación? ¿Qué hacen esos partidos políticos? ¿Por qué tantos partidos políticos? ¿Cuál es el fin de esos partidos políticos? ¿Cuáles los partidos llamados que están con el gobierno? Ojo, ya les dije que si miramos el video que grabé antes del Estado, una cosa es gobierno y otra cosa es el Estado. Entonces, ¿cuáles son los partidos que están con el gobierno de turno y cuáles son los partidos que no están con el gobierno de turno llamado oposición? ¿Y cuál es la dinámica? ¿Cuál es el mecanismo? Porque debe dentro de una democracia haber partidos de oposición, que los debe haber. ¿Listo? Entonces también los procesos de las elecciones, cómo son los procesos de las diferentes elecciones en en cada forma o sistema de gobierno, entre otros temas que se ocupa en la actualidad. ¿Sí? Chicos, el objeto de la política, que ese era uno de los temas, ¿listo? ¿Cuál es el objeto de la política? Entonces, recordemos, la ciencia política no es otra cosa sino que la ciencia del poder, ¿listo? Es la ciencia del poder. Entonces, ¿cómo se administra ese poder dentro de una sociedad, dentro de un gobierno? Para otros también la ciencia política es la ciencia del Estado. ¿Cómo está conformado el Estado? ¿Cuál es la función, el papel del Estado? ¿Sí? Que esos fines y funciones del Estado también les había anunciado en el video anterior que les he mencionado en el capítulo 1 de la Constitución Política de Colombia. No lo vamos a leer, ahí está, solamente lo anuncio, ¿listo? Otros defienden unas concesiones intermedias entre los extremos, ¿no? Que el objeto de la ciencia política, el punto culmen central es siempre girar hacia el bien común. Ese poder que tienen esos líderes que están arriba, la intencionalidad debe ser buscar el bien común, ¿listo? Por eso es muy común cuando nuestro presidente, cuando nuestra alcaldesa, cuando nuestros líderes políticos manifiestan, dicen, lo que pasa es que no podemos afectar a toda una población bajo unos intereses particulares. Que se cumpla, chicos, es otra cosa, ¿sí? Que se cumpla es otra cosa. A ellos los que están en el poder, mediante los dineros públicos, mediante una norma que beneficia, a veces no es equitativo para todos, sino que beneficia a unos pocos, que usted ya interpretarán a cuáles pocos, ¿sí? Y a muchos no beneficia quizás unas ayudas estatales. Esperemos que las ayudas que están implementándose ahorita a las personas más necesitadas, Dios quiera, que lleguen frente a una corrupción que tiene Colombia, frente a unos gobiernos locales. Históricamente se ha determinado, se ha comprobado que los recursos no llegan a quienes deben de llegar. Anhelemos que esas ayudas lleguen ahora, porque ese es el fin del poder, que el poder esté determinado a la acción pública, al bien común. Ese era el objetivo en la antigüedad, y por eso la democracia y el ejercicio de la política y el poder era bien visto, porque se buscaba siempre
el interés común, el interés general, cosa que hoy en día poco se ve. Ahorita vamos a ver con un autor, con este señor Nicolás Maquiavelo, o Niccolo Maquiavelo, que él determina que el fin justifica los medios y si yo quiero llegar al poder, puedo hacer las artimañas que sean necesarias, porque el fin es yo estar en el poder, hacerle ver a las personas que voy a brindarles el bien común, pero necesito es un bien particular. A partir de ahí, de esa época, que lo vamos a ver ahorita, digamos que se dañó el fin de la política. ¿Listo? Entonces se recoge unos puntos más amplios, como es el fin de la política, ¿no? Es necesario, pero sin embargo, ante todo esto es necesario analizar dentro del objetivo de la política qué es poder, lo que les explicaba ahorita. El poder, ¿para qué? Y el poder, ¿para quién? Dentro de la tarea, chicos, había que organizar un cuadrito, les di varios autores, y clasificar los autores más representativos que han hablado de la teoría política a través de la historia, ¿no? Entonces, primero encontramos a Platón en el siglo IV antes de Cristo, que ya eso lo hemos visto en filosofía, en una obra sintetiza muy bien su querer cuál es querer, su ideal político, perdón, su ideal político. En el libro llamado La República, ¿no? En el capítulo 7 de La República, él narra un acontecimiento, o mejor un acontecimiento no, algo que él denomina el mito de la caverna, que es una alegoría donde los que están metidos, sumergidos en la caverna, están en la ignorancia y lo único que ven son las sombras porque están atados de pies y de manos contra una pared, sombras de lo que pasa atrás, ¿no? Y todo ese proceso de salir de ahí, todo ese proceso de avanzar hacia la luz, todo ese proceso del conocimiento, es la alegoría de salir de la ignorancia al saber. Pero dentro del campo político es el comprender, es utilizar el alma racional para ejercer bien la política. En muchas obras Platón también expone quiénes son los que pueden gobernar, aquellos que se dejan llevar por la razón, aquellos sabios, aquellos que hacen las cosas bien, ¿sí? En términos así sencillos, cuando lleguemos a profundizar más con Platón en el área de filosofía, analizamos muy bien, pero es a nivel general. Aristóteles. Aristóteles sistematiza mejor el concepto de la ciencia política a través de una investigación que él hace, ¿listo? Y Aristóteles también expone su pensamiento político en una de sus obras llamada La Política, ¿listo? Recordemos que Aristóteles es el fiel o el mejor discípulo de Platón, mejora las teorías de su maestro. De ahí la concepción o de ahí el adagio que siempre el discípulo supera a su maestro. ¿Listo? En la época antigua también tenemos a Marco Tulio Cicerón, eso es en la época antigua, y ya algunos, y entre otros, Marco Tulio, Séneca, por ejemplo, un griego también que se le conoce como el precursor de la democracia, Pericles, entre otros. En la Edad Media, simplemente, el ideal es como cuando ya se asumen el pensamiento de algunos autores de la época, autores griegos, como por ejemplo Santo Tomás y San Agustín, ellos cogen este pensamiento y lo organizan a la ideología cristiana. De aquí surgen algunos pensadores en la época medieval, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, hasta ahí. Y al finalizar en ese periodo de transición de la época medieval a la época moderna, aparece alguien muy importante dentro del Renacimiento, conocido como Nicolás Maquiavelo. Recuerde que Nicolás Maquiavelo, les dije hace un momento que con él el término o el ideal de la ciencia política, que era buscar el bien común, como que se pierde. Sencillo.
Nicolás Maquiavelo escribe una obra que se titula El Príncipe de Maquiavelo. Esta obra fue escrita en 1532. ¿A quién le escribe esta obra? Bueno, esto es un acontecimiento histórico bajo unas circunstancias que se estaban llevando acá. Este escritor florentino, de Florencia, eh, dedica esta obra a los gobernantes de su época, sobre todo a Lorenzo Medici. Entonces, que gobernaba Italia, y en términos sencillos se le da como un manual, irónicamente, de cómo gobernar, ¿sí? Y dentro de ese manual hay expresiones como quien dice, mire, lo que usted tiene, lo que usted busca y debe, su meta, entre otras palabras, es llegar al poder. No importa qué artimañas utilice, no importa cómo lo haga, pero hágalo para cumplir su objetivo. De ahí la frase que se estipula o que se le dé a Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios. Entonces, no importa si tienes que mentir, no importa que tengas que pasar por el interés de los demás, pero el interés es llegar al poder. Cuando estés en el poder, no debes demostrarte ni netamente contemplativo, ni netamente bueno, sino malo porque estás en ejercicio de ese poder. Sin embargo, la gente no tiene que notar que eres un tirano, ¿sí? Tienes que ser malo, pero no tiene que notarlo. Tienes que ser muy sutil, pero no tienes que ser totalmente bondadoso porque se aprovechan de usted, porque estás en el poder. Se imagina entonces cuando un mandatario, todo es bien noble, etcétera, todo el mundo quiere aprovecharse de él. Eso decía Nicolás Maquiavelo. Entonces, otra cosa, mienta, mienta. Tienes que mentir para llegar a ese poder, pero que las personas no noten que estás mintiendo. Entonces, mire todo esto. Por eso algunos pensamientos que tienen como de fondo una maldad, etcétera, la sociedad nos ha considerado que son pensamientos netamente maquiavélicos. ¿Listo? Haciendo un paréntesis con un autor también de esta época, Tomás Moro. Tomás Moro escribió otra obra que es La Utopía. En esa le enfoca de unos habitantes de una isla que eran muy buenos, que todo lo tenían, que se servían entre unos, entre otros. Mire el paralelo. Entonces, mientras que, por eso se llama la utopía, precisamente esa isla se llama utopía, mientras que uno manifiesta ese ideal bueno, que todos se ayuden, etcétera, este dice, no señor. Nicolás Maquiavelo dice, no señor. Quien tiene que estar bien es usted, porque es que usted es el príncipe, señor. Es que usted es el gobernante. Usted es el que tiene la autoridad. Usted es el que tiene ese poder. Y ejerza ese poder, quizás para su bien. Y vaya haciéndole ver a los demás, porque es que los demás son súbditos. ¿Quién es el que tiene que estar bien? Usted. Entonces, de ahí la crítica fuerte frente a esto. Desde ahí, desde Nicolás Maquiavelo, chicos, la política empieza a llamarse como cuando se toman los pensamientos del más realista. Y es lo que vemos hoy en día, chicos. Es lo que vemos hoy en día. ¿Cuántos políticos para llegar al poder entonces van de la gente, se hacen pasar por las personas buenas, abrazos por aquí, picos por acá, ayudas por acá, mientras están en campaña política? Después que están en el poder, se olvidaron de todo el mundo. Aquello que prometieron no lo hicieron, ¿sí? No lo hacen, porque le interesa recuperar aquello que invirtieron y se necesita miran es por los intereses propios que por los particulares. ¿Listo? Siguiendo esa dinámica de Nicolás Maquiavelo. Otra cosa que decía Nicolás Maquiavelo y que se ve mucho hoy. Vea, frente a un gobierno, échele la agua sucia al gobierno anterior. ¿Sí? Siempre. Entonces las cosas están funcionando mal, échele el agua sucia al gobierno anterior, no usted no sea pendejo. No diga que las cosas están fracasando porque usted se equivocó, etcétera. No, échele la culpa al gobierno anterior. Desde ahí, chicos,
que muchos mandatarios, o por no decir que todos, la culpa es el de los demás. Santos dejó un gobierno en bancarrota, Santos no firmó unas políticas públicas frente a estas problemáticas, frente a estas necesidades, Santos no invirtió frente a la educación, siempre para lo que no estamos haciendo bien, echar la culpa a los demás. Y anteriormente, Santos, no, fue que Uribe esto, Uribe se enfocó más en la guerra, en la seguridad democrática, no inversión social. Siempre, siempre echarle la culpa a los demás. Entonces, así la gente tiene un mecanismo de escape, un mecanismo de decir, no, si es verdad, mire, Julano, cómo es. Y como hay tantos partidarios, esos partidarios hacen lo mismo. Por eso en las redes sociales, los críticos entonces dicen, el presidente no está haciendo esto. Y los que están con él ahí mismo dicen, pero es que Julano, el presidente anterior hacía cosas peores y nadie decía nada. Entonces, desde ahí, chicos, es como echarle esa culpa a los demás para quedar bien dentro del poder. Espero no haberme atrasado mucho, pero es que es importante porque la política tiene un tinte antes y después de Maquiavelo. Antes ese poder enfocado hacia el bien común. Después de Maquiavelo es un interés más particular, aquel príncipe que quiere estar en el poder, que no importa cómo suba, porque el fin justifica los medios, tengo que buscar mi inversión, tengo que gobernar para los míos y no para el interés general. No todos los políticos hacen eso, sin embargo muchos lo hacen y por eso hoy en día, cuando hablamos de la acción política, entonces hablamos mal de ella, porque se nos olvida el interés griego, que era el bien común. Hoy confundimos política con politiquería. Politiquería es eso, engañar, decir lo que no es, para buscar mis propios intereses. Luego de Nicolás Maquiavelo aparece otro autor que lo vamos a ver más adelante, o sobre todo en 11, que se llama Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escribe un libro en 1651 que se llama El Leviatán, que era parte de esos puntos también. ¿Qué hace? Aquí expuso la teoría del Estado a través de un contrato social. Listo. Entonces, ¿qué dice acá? Thomas Hobbes dice que el hombre en estado de naturaleza, es decir, inicialmente cuando no estaban las estructuras políticas, cuando no hay un gobierno, ¿sí? Entonces vivían entre sí en pequeñas comunidades, pero siempre ha existido en el ser humano un deseo de poder, un deseo de guerra, un egoísmo particular, un querer siempre es querer y gobernar predominar sobre el otro a través de la ley del más fuerte. Entonces eso hace que si hay uno que quiere ser fuerte, pues también hay otro que no se quiere dejar. Entonces empiezan las disputas, las peleas, las guerras entre sí. Entonces aparece una frase de Thomas Hobbes que dice, el hombre es un lobo para el hombre, ¿sí? Entonces tiene que haber una figura grande, que es la figura de alguien, que la denomina figura del Estado. En su obra se llama Leviatán, que es una figura apocalíptica, como traída de la Biblia, que aunque han querido interpretar a qué se parece, demoníaca o santa, etc. Pero es una figura grande, una figura de poder que controle para que los lobitos no se maten. Es decir, el Estado, y somos nosotros los que dotamos de poder a ese Estado para que controle a los lobitos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Los ciudadanos, ¿qué hacen? Renuncian a sus derechos, se los da al Estado, para que ese absoluto, porque Thomas Hobbes es el padre del Estado absoluto, ese absoluto arriba, llámese presidente, llámese príncipe, el que esté en el poder, que debe tener un poder absoluto para colocar normas, para colocar leyes hacia la sociedad. Entonces eso se llama ese contrato social, ese pacto social. Nosotros renunciamos a unos derechos para que nos los controle ese Estado, ¿sí? Eso en términos generales, los dos libros que más o menos iba a explicar acá. Los otros no los voy a explicar mucho. Luego tenemos a John Locke.
continuador también de, eh, después de Thomas Hobbes. Tengo que hacer un pequeño respiro porque se me emociona mucho y se me dan las ideas. ¿Listo? Entonces John Lu toma unos escritos, sobre todo en 1690, y aquí en su libro llamado Tratado sobre el Gobierno Civil, entonces defiende unos postulados de la libertad y de la igualdad. ¿Listo? Otro autor que ustedes miraban ahí para organizar, entonces Juan Jacobo Rousseau, también muy conocido por su libro El contrato social, escrito en 1762, es lo mismo, ¿no? Nosotros como renunciamos a unos derechos y le decimos a un señor Estado que nos controle o que nos administre esos derechos, ¿sí? Pero a través de un contrato social. Entonces, por eso nosotros le decimos al señor Estado, yo he renunciado a muchas cosas para que usted me lo administre y me los proporcione. Señor Estado, entonces proporcióname la salud digna, la seguridad social, ¿sí? La alimentación, ahorita en este estado de emergencia, la alimentación es eso. Nosotros hemos hecho un contrato social del cual Claudia López en su gobierno, este inicio de este año, nos habla mucho. Es un contrato con la sociedad. Yo me manejo bien, yo cumplo unas normas y usted me proporciona esto, ¿listo? Eso es el contrato social. Otra persona que mirábamos ahí era Montesquieu. De Montesquieu escribió un libro también en Montesquieu, se me olvidó la fecha de ese libro, qué pena. El libro se llama El espíritu de las leyes, donde él nos dice, las leyes tienen un sentido, muchachos. Las leyes no están escritas porque sí. Si está la ley de no conducir bajo los efectos del alcohol, que es muy nueva para nosotros, no es que la haya escrito él, no, no. Él simplemente dice el espíritu de las leyes, es decir, que las leyes tienen un sentido que vayan en beneficio de un conglomerado social. A mí me gusta hacer algo muy bueno, pero si atento contra un conglomerado social no tiene sentido. Entonces, por eso las leyes, aunque sean negativas, tienen un fin por sí mismo bueno. Pues me encanta manejar mi carro a 220 kilómetros por hora. Bueno, no seamos exagerados, en Colombia no están las carreteras diseñadas para eso, pero me gusta manejar a 80 kilómetros por hora. Pero una cosa, las condiciones de nuestras carreteras no están bien, ¿sí? Si no hay señalizaciones. Me encanta eso particular, pero no lo puedo hacer porque puedo provocar un accidente. Y si fuera de eso le agrego que estoy en estado de embriaguez, entonces quizás, uy, qué rico ir manejando la adrenalina del alcohol y la adrenalina de la gasolina, pero estoy atentando contra la vida de otros. Entonces, el espíritu de las leyes es eso, que las leyes, aunque aparentemente son incómodas, a veces son difíciles, son molestas, tienen un sentido y un fin bueno por sí mismo. ¿Listo? Ahí. Después continuamos, ahí que Montesquieu, ya lo decíamos, Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, espero no emocionarme mucho porque es uno de mis autores de la época contemporánea más admirados a sentido personal, referente a la filosofía, uno de los personajes que yo más admiro, referente a la ética. En mi opción personal es uno de los personajes de la finalización de la época moderna, inicio de la época contemporánea, más avisados en sapiencia, más ilustres, por algo es el referente de la ilustración, más dotados de capacidad de conocimiento que ha tenido la historia contemporánea, para mí en lo personal, Emmanuel Kant. Y habló de muchos temas, entre esos los conflictos que había. Y lo plasma a través de una obra sencillita que ojalá se la lean, muy sencilla, que se llama La Paz Perpetua. La Paz Perpetua en 1795, ¿no? Entonces, acá en síntesis, ya creo que se le había escrito ahí en el trabajo, cómo debe haber una federación, un acuerdo entre toda la sociedad,
la sociedad cosmopolita, entre los principales estados, para que haya una paz mundial. Y él ahí explica cuáles son los puntos en contra de la paz, perdón, en contra de la guerra, porque cuando hay guerra las sociedades no pueden prosperar. Eh, Él habla del papel fundamental del ejército, como el ideal no tendría que haber un ejército, sino que una sociedad civilizada respetará las fronteras, respetará los tratados internacionales, entre otras cosas. Es decir, cómo ojalá se acabaran las guerras dentro de los estados cosmopolitas, para ir mejor dentro de una sociedad. Que es vivir bien, ese estado de bienestar se llama la paz perpetua. Entonces, espero no haberme enredado en esta explicación, pero es lo que busca eso. Ojalá se terminaran las guerras dentro de todos los estados cosmopolitas para vivir bien dentro de la sociedad. ¿Listo? Estos ideales los toma Marx y Engels en 1848 y los plasma muy bien en un folleto que se denominó el Manifiesto Comunista. ¿Listo? Pero otros autores ya, Federico Hegel, época contemporánea, Fichte, época contemporánea, Tocqueville, época contemporánea, Karl Marx, exponente que ya le he dicho que toma parte de la paz perpetua y lo plasma en el Manifiesto Comunista, junto con Engels. Para muchos, Engels no escribió. Engels era, como eran los mecenas en el Renacimiento, que eran la gente reconocida del dinero. Engels simplemente patrocina a Carlos Marx, patrocina económicamente, y es el que escribe todo, es decir, uno tiene la plata y el otro tiene el conocimiento. Sin embargo, la mayoría de sus obras, sea porque uno lo escribió, en este caso, que el intelectual era Marx, y el otro lo financió, tienen la firma de Carlos Marx y de Engels. Federico Nietzsche, época contemporánea. Entonces, esos eran los autores referentes que han expuesto su pensamiento de la filosofía, de la ciencia política. ¿Listo? Ya habíamos dicho que los autores más representativos de la antigüedad eran Platón y Aristóteles. Aristóteles fue el primero que crea un elemento de la ciencia política a través del método de la observación. ¿Listo? Y Maquiavelo es el segundo que fundamenta la ciencia política a través del método objetivo o real. ¿Listo? Que decía que Tomás Moro, tipo muy utópico, con esa ciudad en aquella pequeña isla llamada la Utopía. Utopía es aquello inalcanzable. Yo les dije la vez pasada en uno de los videos de filosofía, que digan, entonces cuando yo me quiero casar con la reina Isabel en este momento, por ejemplo, así tenga 90 y pico de años, entonces ustedes se ríen, ¿no? Pues, qué man tan utópico, ¿no? Entonces, utopía es aquello como inalcanzable para uno, como cuando dicen, no, tan iluso, ¿no? Pero cuando se llega a la realidad, deja de ser una utopía para convertirse en una realidad. Aquel ideal de gobierno de Tomás Moro, un ideal utópico, aquel ideal de gobierno, o no ideal, aquello que decía en plata blanca Nicolás Maquiavelo, un gobierno realista, de la realidad. ¿Listo? Entonces, ya decíamos hace ratos, al iniciar esta transmisión, que en el siglo XIX la ciencia política empezó a ser una ciencia independiente, ¿listo? Una ciencia que tiene una autonomía y que se sale netamente de la filosofía. Sin embargo, entonces ¿quiénes empiezan a sistematizar o a dar los pines para que la ciencia política sea una ciencia autónoma como tal? Entonces ya destacábamos a Tocqueville, a Augusto Comte y a Karl Marx. Esos son los que empiezan a fundamentar y dan los pines en las bases fuertes para que la ciencia política se desligue de la filosofía
y empiece a ser una ciencia independiente a través de y que tenga un método propio, que es el método de la observación directa de los hechos. Recordemos, chicos, que para que sea una ciencia tiene que tener un método y las ciencias, entre comillas, son avaladas a través del método científico. ¿Sí? De resto, no sería una ciencia como tal. Por eso, antes del siglo XIX, no se consideraba la ciencia política o la actividad política como ciencia, porque no era, entre comillas, demostrable, verificable, como si son las ciencias, como si eran las ciencias exactas, ¿no? ¿En dónde plasma los pilares de la ciencia política el señor Tocqueville? En una obra que se denomina Democracia en América, ¿sí? Ahí lo pueden encontrar los fanáticos de la lectura, no solamente mis estudiantes de grado décimo, sino muchas personas que a lo mejor más adelante irán a ver o escuchar esta transmisión, este video. Entonces voy a leerles algo por acá de Tocqueville. Dice lo siguiente. Importante por haber redactado Tocqueville el sistema de política positiva y haber aportado los elementos de la ciencia política. Sentó las bases objetivas del método científico. Es el primero en demostrar la necesidad de la objetividad en el análisis de los fenómenos sociales. En términos de patriarcado, como hemos venido diciendo, podríamos decir que Tocqueville, norteamericano, es el padre de la ciencia política. Le sigo leyendo otro postulado de Karl Marx. El paso del socialismo utópico científico señala una etapa decisiva en la historia de las ideas políticas. Marx recoge las ideas de ciencia política en sus antecedentes. La aportación decisiva de Marx a la ciencia política es la de haber aportado una nueva explicación general de los fenómenos del poder. Entonces ya con esto es para especificar quién coloca las bases de la ciencia política como tal, que es Tocqueville y Karl Marx. ¿De quiénes vinieron? De todos los autores que anteriormente fueron explicados y mencionados. ¿Listo? Ahora, la ciencia política en el siglo XX. Entonces ya decíamos que primero fue reconocida como una ciencia autónoma. ¿Listo? Después de finales del siglo XIX y tiene un reconocimiento ya en el siglo XX en muchos países de Europa y principalmente en Estados Unidos con Tocqueville. En Estados Unidos, donde la ciencia política obtuvo el primer derecho de ciudadanía, lo que explica el adelanto de este país desde el punto de vista en las técnicas de investigación. ¿Listo? Después de la Segunda Guerra Mundial, se abre un nuevo aspecto o un reconocimiento fuerte a la ciencia política y ¿qué adquiere acá? Adquiere un carácter internacional. Ya no es un solo país, ya no son dos países los que empiezan a tener ese reconocimiento de la ciencia política como ciencia, sino que tiene un carácter internacional. Y se empieza a adoptar esas técnicas de investigación de Tocqueville que se habían empezado desde Estados Unidos, que se habían sido discutidas y que también se han puesto como esas técnicas que han sido la crisis de la ciencia política, ahora a unas técnicas, a una representación de crecimiento dentro de la política. ¿Listo? Entonces, desde ahí ya se empieza a hablar ciencia política como ciencia del Estado. Y volviendo a hacer un repaso desde el inicio. Entonces, es la definición más armónica de la noción de política. En el lenguaje corriente para el público, la palabra política y la palabra Estado están siempre unidas. Desde ahí. Que una cosa que hay que diferenciarlos, yo creo que ya después al final de este video, tanto estudiantes de Derecho como estudiantes de Bachillerato ya entienden las bases para diferenciar lo que es la política y el Estado, pero ya a partir de ahí se tiene una diferenciación y una relación bastante fuerte. Aunque, ¿qué nos dice
el diccionario de la Academia Francesa acerca de la política. Ese sustantivo dice, conocimiento de todo lo que tiene relación con los otros estados. Entonces, es la estrecha relación que se tiene la política con el Estado. Ya para cerrar este video, que esperaba no apartarme ni alejarme de los 45 minutos, vamos a tener unas conclusiones claves que yo en la unidad para los estudiantes de grado décimo les dije. Primera conclusión, se considera a Platón como uno de los primeros filósofos políticos. ¿Listo? De la antigüedad. ¿Por qué no Pericles? ¿Por qué no otros? Porque es Platón el que escribe una obra como tal relacionado a la acción política, que ya lo habíamos anunciado, que cuál es esa obra, La República de Platón. ¿Listo? Otra conclusión. Durante la Edad Media, la ciencia política se inclina por el método de la observación. ¿Quién fue el primero en la antigua? ¿Quién fue el primero en crear este método de la observación? El discípulo más fiel de Platón, Aristóteles. Otra conclusión. La ciencia política se reconoce como ciencia autónoma a finales del siglo XIX. Vamos presentes siempre estas conclusiones. Cuarta conclusión. A partir de 1945, la ciencia política se convierte en ¿qué? En una ciencia internacional. ¿Y quiénes empiezan a tener este reconocimiento? Francia, Gran Bretaña y Alemania Occidental. ¿Listo? Fuera pues de Estados Unidos, que ya lo habíamos mencionado. ¿Listo? Otra conclusión. La ciencia política tiene una estrecha relación y muchos autores también la diferencian, pero la relacionan con el ejercicio del poder y del Estado. ¿Listo? Está ahí. Otra conclusión. Todas las concesiones giran alrededor de la noción de poder. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la ciencia política? Es la administración de ese poder. Que antes de Nicolás Maquiavelo, ese poder iba enfocado hacia el bien común de todos los ciudadanos. Por eso era bien vista inclusive la acción política en Grecia. Pero después de Nicolás Maquiavelo, ese poder va enfocado más al que está arriba. ¿Sí? ¿El poder para qué? Si no es para beneficiarse de ese poder, han dicho muchos. O dice, ¿el poder para qué? Si no es para gobernar bien. Lo han dicho algunos historiadores y algunos políticos lo han acomodado a su antojo. Entonces, otra conclusión, la ciencia política aparece como ciencia de los gobernantes, de los jefes, estudia su origen, su estructura, sus prerrogativas, la extensión, los fundamentos de la obediencia que la presenta. Otra conclusión, el poder se presenta como fenómeno biológico, un fenómeno de fuerza, de coacción, de coerción, que se presenta también en una coerción económica. ¿Cómo así, muchachos? ¿Qué es coerción? Es a través de la fuerza. El Estado tiene la autonomía, tiene el poder de ejercer ese poder hacia los ciudadanos. Y por eso, colocando un ejemplo ahorita en la ley de la cuarentena, en las medidas de la cuarentena, que se le hace la invitación a las personas que no están en la calle, ¿sí? Y también toda ley tiene su excepción, ¿sí? Los que trabajan en el campo de la salud, en el campo de los alimentos, todo lo que eso conlleva, entre otros, ¿sí? Seguridad, entre otros. Pero si alguien no quiere estar en su casa y no pertenece a esas excepciones, la coacción y la coerción es la fuerza. De no por decir, Señor, ¿usted qué está haciendo acá? No tiene por qué estar haciendo nada, no tiene nada que estar haciendo acá. Y se le impone un comparendo, inmediatamente es el conducido, se le invita a las buenas. Y si a las buenas no quiere ir para su casa, tienen toda la autoridad, la autonomía de llevarlo a una URI, o no sé a dónde lo están llevando ahorita, y eso es en todos los campos sociales. Las leyes están. La coerción es eso. Si le toca el Estado utilizar todos los mecanismos, toda la fuerza pública para ejercer ese control, hay que hacerlo.
Por eso la fuerza pública en muchos países, como en Estados Unidos, es un mecanismo de control y fuerte. Infortunadamente acá en Colombia, lo digo infortunadamente, algunos de nuestros policías han perdido ese poder, pero también porque ellos abusan de ese poder. ¿Listo? Sin extenderme más en esta explicación. Y coercitiva también es esto. Coercitiva económica es eso. La peor, bueno, una de las sanciones que más nos duele a los ciudadanos es cuando nos tocan el bolsillo. Y usted incumplió esta norma, paga tanto. Ahí es. Y por eso mucha gente dice, no, si yo salgo, esa norma me vale tanto. Todo lo del código de policía tiene una especificación y tiene una categorización de la norma. Entonces, si usted saca al perro, sin el perro con raza potencialmente brava, agresiva, sin bozal, sin los cuidados específicos, sin muerde a un ciudadano, usted le tiene que pagar los daños a ese ciudadano, fuera de eso de una multa de tanto. Es coercitiva, una multa económica. Entonces uno, por eso se cuida en no caer para no tener que pagar una retribución económica. ¿Listo? Otra conclusión. La concepción de la ciencia política como ciencia del poder representa una superioridad metodológica sobre la que indicaba la ciencia política como la ciencia del Estado. Ya les decíamos que la relación y se conoce como la ciencia política también como la ciencia del Estado. La ciencia política, ojo, no tiene método propio. Se recurre a los métodos de investigación de las ciencias sociales. Tener claro eso. Por eso la discusión también, que por qué no se tenía la ciencia política. No se tenía como una ciencia, sino como una rama de las ciencias sociales. Pero ya les dije, es a partir de dónde y a partir de los estudios de qué autores, que tiene una autonomía. Para los métodos y los procedimientos y las técnicas que utiliza la ciencia política para determinarla como ciencia es la entrevista, la encuesta y tendencias públicas de opinión. ¿Listo? Esos son los métodos, las técnicas que se utilizan dentro de la ciencia política. Chicos, espero que les haya servido bien esta explicación de los conceptos fundamentales de la ciencia política. Espero vernos en otra próximo encuentro y ojalá que estos conceptos básicos les sirvan no solamente a ustedes, sino a chicos que están estudiando ciencia política y derecho más en futuras investigaciones. Estuvo con ustedes el profesor Walter Ilzuniguita del Colegio Usminia, USME Bogotá, Colombia. Inicialmente agradezco la intervención y yo sé que van a tener acceso a este video estudiantes de grado décimo y por qué más y por qué no más adelante otros estudiantes interesados y personas que quieran saber sobre estos temas. Una excelente tarde, no me cansaré de decirle, continúen cumpliendo las medidas necesarias, las medidas sanitarias, estamos buscando el bien común, quedarte en casa es no propagar este virus que nos está afectando. Espero que sus familias estén bien, estén pendientes a través de los canales de ayuda que ofrece la Alcaldía de Bogotá, que ofrece el Estado, accedamos a esos canales, también seamos muy sutiles, a veces hay cadenas de información falsa que nos informan lo que no es, sean sagaces en la información. Nosotros los docentes como directores de grupo hemos estado mandando unos links a cada grupo, a qué entidades, cuáles son las entidades correspondientes del Estado que los van a contactar. Que pasen una muy buena tarde.